el resultado de un autodescubrimiento como es el mío, que todavía no ha acabado, estoy todavía en él, pero que sí que he hecho un largo camino y que como piezas de puzzle cada vez va cogiendo una coherencia, no solamente para mí, sino para quien las observa. El proceso de todo lo que yo he ido colgando a través de lo que voy explicando y, vuelvo a recalcar, la obra pictórica que no ha salido a la luz, todo ello junto viene a poner evidencia del proceso que el ser humano viene a reconocer si se abre a ello y deja de resistirse, que es el de conocer y darse cuenta de que la vida que tiene es totalmente creador y creadora de ella. Es decir, que hay una responsabilidad muy grande. Y es que yo al final me he ido dando cuenta, claro, conmigo misma, que es que en las primeras etapas, cuando tú eres un niño y una niña pequeña, todos ejercemos unas promesas de lealtad a papá y mamá que se van a quedar totalmente ya encalladas y que van a determinar esas promesas o lealtades que subyacen mucho en tu inconsciente, pero esas promesas que se hacen a papá y a mamá van a determinar cómo tú vas a proyectarte frente a la vida. Entonces, lo que también sí que quiero decir es que la buena noticia es que esas promesas, que generalmente lo que hacen es generar una esclavitud, puedo deciros, porque prácticamente las voy a ir enumerando y yo las he transitado, las he vivido todas, puedo deciros a quienes os pueda resonar que sí que hay un camino de regreso quiero decir de volver a ser tú en esencia, y por lo tanto como adulto volver a ponerte en el camino de la vida ya libre de esas lealtades y esas cadenas que estaba mencionando. Porque el tema es que cuando tú eres niño hay una lealtad y una confianza de amor hacia papá y mamá que hace que de una manera muy, muy instintiva busques un lugar, por ejemplo, dentro de ese nexo que es la familia, un lugar, es decir, pertenecer, un lugar de pertenencia. Eso es uno de los motivos. También hay una predisposición de parte del niño y de la niña por atraer el amor de papá y de mamá, de seducirlos, de agradarlos, de contentarlos. No lo piensan cuando eres niño, no lo piensas, pero eso está ahí, seducir, agradar. Y tú vas sintiendo y vas cotejando toda la información verbal y no verbal que se mueve en el ambiente. Y eso va forjando que tú, de una manera incondicional, generes unas promesas que van a determinar que tú no vayas a ser libre y puedas ser tú en la vida, ¿vale? También hay un deseo muy natural de ser aceptado, de ser de alguna manera validado y validada por papá y por mamá. Eso nos pasa a todos, en todas las generaciones, en todos los milenios que el ser humano lleva poblando la tierra. Esto nos ha pasado
a todos. Y también hay una tendencia o hay una necesidad de buscar también esa especie como de atención, de que me miren, de que me vean, porque cuando papá y mamá me están mirando, yo empiezo a sentir que existo, ¿vale? Y esto es así. Entonces, claro, mi experiencia, como acabo de decir, y mi obra biográfica suma a esto que yo vengo explicando, viene a poner en evidencia que así como cuando eres pequeño, por amor ciego, hacemos unas promesas de lealtades, y ahora las voy a enumerar, como adulto, tú puedes romper esas lealtades que subyacen en el inconsciente y como adulto decidir obedecer no al clan o las creencias que papá y mamá creíste desde el amor, que era lo mejor, lo hiciste a ciegas, sino que como adulto, consciente, decido qué es lo que es bueno para mí y cómo tengo que operar desde el presente y desde el aquí y el ahora para generar un cambio de realidad interna, emocional, que luego va a ser reflejada en mi exterior. Y ese es mi caso. Entonces, como he dicho, son lealtades que unos tendrán unas, otros tendréis otras, y otros, como yo, que las he tenido, yo diría que todas estas que las enumero, todas las he llevado y van y en la medida en que voy desobedeciendo y rompiendo esas cadenas y desde el yo consciente, desde el yo adulto, decido obedecerme a mí, hacerme de mamá y de papá, esas creencias y esas cadenas van perdiendo fuerza, van disolviéndose y va habiendo una transformación muy grande. Entonces, ¿qué promesas pueden haber? Mira, pueden haber promesas en ese niño interior, en ese niño que fuiste o en esa niña, una promesa de que era la de ser bueno y buena. ¿Por qué, Panterita? ¿Por qué bueno y buena? Porque tú percibiste, se siente que papá y mamá emocionalmente eran quizás muy infantiles, ¿vale? O que estaban separados emocionalmente, por más que salierais juntos a pasear al parque y fuerais al cine y tal, pero todo se percibe a través del cuerpo etérico, el cuerpo emocional. Por eso yo a veces he dicho, y se sabe perfectamente, que a veces en familias han querido ocultar cosas no hablándolas y no somos conscientes que lo que no se habla también llega de otra manera a nuestro descendiente, ¿vale? Entonces, cuando tú te prometes ser bueno, adoptas ese rol, es porque percibes eso en el exterior y desde ese amor ciego incondicional tú te sientes en la obligación de unirlos. Y de alguna manera te vuelves mediador entre mamá y papá. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando tú ya a partir de la edad de los 6 o 7 años eso se queda clavado dentro de ti, ¿no? Ya se queda establecido, eso ya va a determinar tu vida de adulto, pero totalmente. El hecho de que tienes que ser siempre bueno según el entorno que tú tengas, porque tú sentiste que así ibas a ser aceptado por papá y mamá porque estaban desestabilizados, ¿vale? Entonces es una promesa muy pesada, pero es una promesa que está allá, subyace allá abajo. ¿Y cómo puedes saber tú como adulto si llevas esa promesa? Pues mira, puedes verlo porque tú como adulto es muy probable que vas a estar siempre atrayendo a tu vida personas que se van a aprovechar de ti, personas que te van a estafar.
en parejas, emocionalmente, también puede ser económicamente, laboralmente, con los jefes. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Porque tú hiciste esta promesa de dejarte de escuchar a ti, de intentar ser aceptado y ser bueno, y entonces aparecen pues esas otras personas, esas personas que vienen a abusar, que es muy doloroso, y tengo que decir que eso yo lo he vivido, pero al final te das cuenta que esto es siempre lo digo, es un gran tablero en el que unos tienen un papel, otros tienen otro, y al final, cuando tú eres capaz de cambiar la manera en que siempre estás operando, eres capaz de romper esa creencia y te recolocas en tu sitio, desaparecen esa clase de personas. Para mí desaparecieron, han desaparecido. Es que totalmente. Luego hay otra segunda promesa. Hay personas que se prometen ser buenas. Hay niños que se prometen ser buenos. Pero es que hay otros que se prometen ser malos, conflictivos. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Porque eran niños que posiblemente no eran vistos. Ellos se sentían que no eran vistos. La única manera de llamar la atención, porque mamá y papá o bien estaban en sus neurosis, con también sus lealtades, porque también al hacerse adultos ellos siguen arrastrando las lealtades también de su papá y de su mamá, ¿no? Con preocupaciones, en fin, con un montón de enredos grandes, y tú vistes que cuando tú generabas un conflicto, ¡pam!, todos se paraban y te miraban. ¿Y qué no es verdad que cuando vamos por la calle y alguien empieza de golpe, es un día normal y no es fin de año, empieza a chillar, ¡feliz no sé cuánto! ¿A dónde va la mirada? Hostia, esa persona se vuelve protagonista. Entonces, ahí tú decidiste hacer una lealtad, una promesa de ser conflictivo, porque era la manera de ser visto, de significar algo, era la manera que tú entendiste y entendiste que eso era el amor. Imaginaros, y cuando te vas haciendo mayor, sigue siendo lo mismo y lo sigues proyectando y lo sigues proyectando, generando siempre conflictos y tal. Y con las parejas también, todo, acabando todo siempre a lo grande, porque eres una gran artista y un gran artista. Un gran artista. Hasta tal punto que estas personas no solamente podemos o puedes llegar a generar conflictos, sino que hay algunas personas que llegan hasta autodestruirse. Pueden ser con todo, ¿no? Tomando de todo, con adicciones, con lo que sea. Y en definitiva, aunque eres un adulto, con esos actos estás haciendo todavía, fijaros si está movilizándose ese niño interior, está haciendo un llamando mamá, 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 papá, mamá, mamá, papá. Mirarme, darme amor. Y sabes que mediante el conflicto tú tradujiste que como te veían, eso era amor. Por eso hay tantas interpretaciones de amor como vivencias y promesas incondicionales ciegas que hicimos de niños, cada uno de nosotros. Luego está otros, que es la promesa de la autosuficiencia, también yo esa también la he tenido, la promesa de la autosuficiencia, porque cuando tú sientes, sin recriminar, pero que los padres han estado ausentes, o quizás fallecieron y no te quedó otra, o porque emocionalmente estaban desbaratados, o porque tenían sus preocupaciones, pero estuvieron ausentes, y tú necesitabas pertenecer, que te sostuvieran, sentir el amor, y no pudiste, no te quedó otra que hacer como de bastón, ¿no? De hacerte lo típico que es
como una coraza. A mí me llamaban la dama de hierro durante una época, y de hierro no tenía nada. Pero cuando tú te conviertes como yo en la dama de hierro, un poquito de frío va bien, pero cuando son muchos años de tanto frío, llega un momento que te vas autodestruyendo, porque el frío quema también, y quema mucho. ¿Cuál es el problema también de cuando tú te vuelves tan autosuficiente, y en mi caso tan fría, ¿no? La autosuficiencia me hizo ser tan fría, que no vas a permitir que te ayuden en la vida, pero no en esa etapa de infancia, adolescencia, sino el resto de tu vida. No confías en nadie, y entonces hay una coraza en la que no hay disfrute, como en mi caso, desconectada totalmente del placer, pero no sientes ni vacío, ni soledad, ni nada. Te has fortificado. Y estás seguro o segura. Luego hay otra promesa que a veces el niño y la niña se hace, es la de me prometo ser trabajador. ¿De dónde viene esta creencia? Que esta está muy generalizada. Porque me inculcaron de pequeño, de pequeña, que yo debía, para ser reconocido, el amor venía en mi clan, venía, y esto está muy generalizado, la sensación de valoración, de ser visto, venía de que si yo era productivo o yo era productivo. ¿Qué pasa con esto? Claro que es muy bueno ser una persona trabajadora, ir a por tus metas, no quedarte solamente en el mundo de la ilusión, de imaginar. Es muy importante concretar, pero cuando esto se ha convertido en una promesa, que como he dicho es una lealtad ciega, que fue movida, que la hiciste inconscientemente, porque tú entendiste que de ahí tú ibas a de ahí eso sentiste que era amor. Cuando tú eras muy productiva y hacías las cositas que mamá o papá te decían que hay que hacer todas estas cositas, y tú tradujiste que eso era amor, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando te haces adulto no te vas a permitir descansar. No te vas a permitir descansar porque la vocecita de aquí te va a estar dando por culo. Te va a sentenciar, te va a decir que eres lo peor, vas a sentir una soledad terrible. Te vas a menospreciar, te vas a deplorar, vas a insultarte, te vas a insultar. Y aunque estés quieto o quieta, esa mente, como he dicho, no va a parar de boicotearte, incluso hasta el punto de que, fijaros si esta promesa, si la tienes, si es tuya y la tienes bien establecida en tu inconsciente, fíjate hasta qué punto es poderosa el tema de no permitirme el descanso, es decir, que son personas como muy hiperactivas, tienen que estar todo el rato teniéndolo todo programado, no sé, que a lo mejor cuando llegan las vacaciones, que sí o sí hay que parar. Hay casos en que estas personas se enferman. Y hay otras personas que, por ejemplo, cuando se jubilan, hay muchísimas personas que se mueren, por ejemplo. Y tiene que ver con este programa. Es que es muy bestia, No puedo hablar de todo el mundo, pero que haberlo, lo hay. Y luego, por último, también está la promesa de ser reconocido o de ser reconocida. Es el hecho de que de pequeño o de pequeña a ti te inculcaron lo importante que era que los demás te reconocieran, que te dieran un valor, lo importante de que supieras cómo seducir a tu entorno para que a ti todo el rato te aplaudieran. Te hiciste una promesa de lealtad con respecto a que debías ser competente, porque tú entendiste en el clan de tu familia, sentías que cada vez que tú hacías eso, tú eso lo traduciste
o ellos te hicieron sentirlo, que eso era amor. Por lo tanto, eso tú lo vas a repetir a lo largo de la vida y no vas a parar. Tienes eso también llega a ser neurótico, una neurosis y una obsesión con el tema del reconocimiento constante y sin parar, la necesidad de estar siempre impresionando. Ojo, que está muy bien impresionar, que yo te guste, me encanta que me aplaudan y tal, pero cuando esto es 24/7, 375, esto es una promesa y una lealtad, porque sí o sí, tú te sientes mal si tú a esa persona no le has caído bien. Hay un autorrechazo, por lo tanto, tú sientes que no hay amor. Tú misma ya te quitas el amor, ¿vale? Porque repites. Y luego hay otra, que sería la de me prometo ser responsable. Me prometo ser responsable es cuando los papás han sido personas, unos inconscientes. A ver, es que en esta sociedad, siendo bebés prácticamente, se generó los matrimonios, cuando no te conoces ni a ti mismo, aquí no vamos, no, como siempre digo, no hay juicios, pero es una realidad. Son padres que son infantiles y llegan a 80 años y siguen siendo más infantiles. Y yo, viendo esa incoherencia y esa falta de necesidad de que a mí me dirijan, de pertenecer, de que ellos de alguna manera me recoloquen en el sitio que yo debo ocupar para formar parte del clan, resulta que no existe. Y por lo tanto, yo me convierto, también como he dicho un poco antes, me convierto como en un pilar. Entonces, tú lo que vas desarrollando, y esto me ha pasado a mí, es lo que boicoteas ante todo, es que necesitas hacerte responsable, asumes un papel de papá y de mamá, por lo tanto, careces de infancia. Me hace disfrutar porque me remueve cositas, Ahora no es en plan gracioso. El estómago, ya sabemos que el estómago se dice que es el segundo cerebro porque ahí hay todo un circuito neuronal que está unido, con los hemisferios, pitipín, patapán. Entonces, tú ya te sentencias a no disfrutar. ¿Por qué? Porque toda tu vida te dedicas a preocuparte y a ocuparte de todo y de todos y de todo el mundo. Y eso es de pesado, que yo casi me muero. Bueno, ha sido tremendo. Tremendo. Cargar con tantas cosas. Entonces, para resumir, quiero decir que las promesas que puedas haber hecho, que es promesa al clan de ser bueno, ser conflictivo, ser autosuficiente, ser trabajador, ser responsable o ser reconocido, fueron unas promesas que hizo nuestro niño interior y ese niño interior todavía sigue dentro de ti. Como adulto, eso es lo que yo te vengo a contar y eso es lo que yo vengo a mostraros mi propia vivencia, de cómo puedo romper esas lealtades, y generar un nuevo diálogo. Por lo tanto, mi vida empieza a tener color. Me permito ser, es que te permite ser espontánea. Te empiezas a ser espontánea. Yo hace una década o incluso tal, yo de espontánea no tenía nada, porque había una necesidad de impresionar, de ser aceptada. Entonces tú no puedes ser tú. Estás... Porque en mi corazón estaba el tema de que si yo sentía que no sentía el aprecio o la aceptación, automáticamente era como quitarme un trozo de corazón. Y vas muy coja, vas muy coja. Bueno, esto es todo, es larguísimo, pero es un vídeo muy bueno. Y para mí sobre todo.